Ahí está. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Las disculpas por este pequeño atrasito que tuvimos, pero pues como les digo, estábamos actualizando el- la situación que tiene que ver con la plataforma esta Zoom. Bueno, más o menos les decía que si no habían tenido dificultades en subir el ensayo, cómo sintieron la plataforma, todo eso me gustaría que me lo comentaran en este momento, debido a que a mí me contribuye o me sirve saber lo que ustedes me están manifestando, lo que me podrían decir, para yo trasladar algún tipo de diferencia, dificultades o situaciones que pudieran surgir a la coordinación respectiva. Y con eso ya no tengan en la problemática que pudieron haber tenido. Así que alguien que tuvo algún problema o algo por ahí, aparte de lo de la fecha, que tal vez no estaba del todo claro, pero alguna otra situación adicional, ¿sí? ¿No? Ok. Como dicen por ahí, hable ahora o calle para siempre. Así que en vista de que no tenemos ningún comentario, voy a dar por sentado de que todo estuvo bien. Lic- Sí, Doctor, ¿me escucha? sí, le escucho perfectamente. Fíjese que únicamente yo, por error, de hecho, junto con el compañero, es, subimos el documento en el himno de parecía de tarea, pero de la semana 1. No nos percatamos, no exactamente en el de tarea del ensayo de la semana 5, creo que es. Sí, es correcto. A ayúdeme con algo, por favor, o su compañero, usted, súbamelo en la semana 5. Voy a habilitarlo, porque si no Va, se me va, bueno, no sé cómo decirlo, si es traspapelar, porque realmente no es papel, pero se me va a quedar ahí en los pendientes y ya después no quiero ningún malentendido. Así que quiero ver, tenemos algo. Okey, perfecto. Fíjense que antes de continuar les quiero comentar una situación. Y esto para que no les suceda a ustedes. Yo, como saben, yo soy doctor y a mí no me molesta del todo que me digan licenciado, para nada. Pero fíjense que yo tuve una mala experiencia en la universidad. Yo estudié la licenciatura en la Universidad de El Salvador y había un señor, ya bien señor, que me daba una materia. Él era doctor y nosotros por la costumbre de decir licenciado, le decíamos licenciado a él. Fíjense que al final nos bajó 2 puntos a todos en en el examen final por decirle licenciado. ¿Se podía hacer en la Universidad de El Salvador? Creo que se puede hacer muchas cosas. Acá en la Universidad Evangélica no, y no estoy diciendo que le voy a bajar puntos por algo tan insignificante como eso, pero sí les digo que hay gente que se molesta cuando no se dirigen a ellos por el grado académico correcto, por decirles algo. Yo creo que el grado académico es algo que sí, vea, cuesta y todo, pero no es para humillar a nadie ni nada por el estilo. Así que nada más les doy como esa leccioncita de vida que me pasó hace como 10, 12 años, quizás más. Y pues nada más eso. Así que, bueno, veníamos hablando un poquito sobre, no es por mí, como dicen, es una situación de que efectivamente así se da. Y créanme que en algunos lugares, cuando ustedes se van a acordar de mí, cuando ya estén litigando, que encuentren a alguien que es doctor en el, que es juez y que es doctor y que ustedes les digan, lic, mal van a caer. Conmigo me da igual, soy doctor, como les digo, pero no es algo pero no quiero que les pase lo que a mí me sucedió en su momento, porque se hubiera tenido mejor nota. Bueno, dicho esto, veníamos abordando los aspectos generales, de hecho, la unidad uno así se denomina, aspectos generales de la filosofía del derecho, y pues tiene que ver, como su nombre lo indica, con aspectos o generalidades de la misma. Ya veníamos hablando, ya veníamos exponiendo algunas definiciones básicas de lo que es la filosofía del derecho. Y por cierto, ustedes hicieron
un pequeño análisis estructural o un análisis a través de un ensayo que si son de quinto año y no me han citado bien las normas APA, va a ser un poquito complicado. Si son de primer año, todavía se los paso, pero sí hay que hacer una cita correcta de las APA. Ustedes ya vieron todas las situaciones que tienen que ver con la filosofía del derecho y sobre todo se dieron cuenta de primera mano las situaciones que se enmarcan o las situaciones que regula o que tienen que ver con la filosofía del derecho. Antes de vacaciones, porque para mí se me hizo largo, ya tenemos un buen tiempo sin vernos o sin escucharme, porque realmente nunca los he visto, más que a veces si tienen pública su foto aquí en el campus virtual o en su WhatsApp, es que los conozco. De hecho, ayer me pasó algo bien particular, que estaba en un lugar comiendo y llegó alguien, mira, a mí me dio clase, sí, pero yo nunca lo vi. Así que, pero habíamos estado abordando las situaciones de la definición de la filosofía del derecho. Y ojo, aunque no es la única definición que existe, para mí, para mí, una de las definiciones más amplias que existe sobre el derecho o la filosofía del derecho es la que nos da un señor que se llama Del Vecchio o Del Vecchio, pero realmente Del Vecchio. Él nos dice y hace una recopilación, si ustedes recuerdan, que ya lo habíamos visto en la última clase, que fue allá en julio, pero este señor manifiesta y nos dice que la filosofía del derecho tiene que ser entendida como aquella disciplina que define al derecho en su universalidad lógica, investiga los fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de justicia trazada por la razón. Ya analizamos, ya vimos que el constitucionalista, o más bien las personas que redactaron la Constitución de la República de El Salvador, en su momento habían establecido un ideal de justicia. Un ideal de justicia cristiana, sí, pero está ya incluido eso. En ese orden de ideas, la filosofía del derecho como tal trata de exponer o de explicar esa lógica que reviste el derecho. Y a partir de ello, también más adelante, de hecho en la unidad 2, vamos a ver la temática que se refiere o que se relaciona con, o que se denomina, mejor dicho, las principales corrientes de la filosofía del derecho, que a nivel histórico tenemos el positivismo o derecho positivo y el naturalismo o derecho natural. De hecho, vamos a hacer la dramatización de un proceso. No sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de alguna manera porque son bastantes alumnos los que tengo ahora. Nunca había tenido un grupo tan grande, pero de alguna manera vamos a hacer. Así que dicho esto, y solamente para recordar, habíamos hablado también que la filosofía del derecho, y esto si nos alcanza el tiempo lo vamos a ver hoy o el próximo jueves, pero la filosofía del derecho analiza o tiene que ver con el ser y el deber ser. Y aspira o trata o pretende alcanzar un conocimiento absoluto del aspecto jurídico. Hablábamos de los sinónimos, de hecho por ahí nos habíamos quedado, y de la importancia de la filosofía del derecho, que también fue la última lámina que vi. Hablábamos que las funciones de la filosofía del derecho son diversas y de hecho las grandes transformaciones políticas han sido resultado de un examen de las instituciones jurídicas, es decir, de las relaciones juridificadas, llamémoslo de alguna manera. Por lo tanto, la filosofía del derecho se ha constituido o se erige en una especie de ideario jurídico, es decir, en una referencia del modelo político o régimen económico social al que se aspira. Si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución de la República, ese es el ideal, o más bien casi toda la parte, bueno, para los de primer año. La Constitución de la República tiene dos partes. La parte dogmática
y la parte, llamémoslo así, donde se explica cómo funciona el sistema o qué parte orgánica se denomina. La parte dogmática es donde se encuentran todos y cada uno de los derechos que nos asiste como persona. Cuando vean derecho constitucional, se van a dar cuenta que hay derechos individuales, derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos, etcétera, etcétera. Pero la parte dogmática, es decir, del artículo 1 al 129, me parece, de la Constitución de la República, son o nos dan las garantías y derechos básicos que el legislador se ha comprometido a respetar. Por lo tanto, dicho esto, eso se convierte en un ideario jurídico. Así que la función política de la filosofía del derecho es que contribuye a hacer una amalgama entre la filosofía y entre las cuestiones políticas o las situaciones políticas que se están encontrando. Ahora, hay una función científica, obviamente. Esto me acuerdo que lo habíamos visto y yo les decía de que este señor Bataglia sostiene que, o nos decía en un momento determinado, que no existe conquista de la humanidad en el sentido de libertad y progreso, que no se ligue el nombre de un filósofo del derecho. Realmente, si ustedes pues analizan o tratan de ver todo esto que tiene un fundamento teórico en las grandes transformaciones, siempre vamos a ver algún filósofo del derecho que ha contribuido a partir de su experiencia para el cambio fundamental en lo científico. Para el caso, se me ocurre el señor Aristóteles, Platón, ya viniendo un poco más por acá, eh, este señor García Maínez y todo esto que se enmarca dentro de la función científica. Y desde la función jurídica es lógico, la filosofía del derecho pone en evidencia los contenidos abusivos en determinados regímenes jurídicos. Por eso, si ustedes se fijan, el problema de la filosofía del derecho, al ser una actividad crítica de la realidad y de la realidad jurídica, siempre va a estar perseguida. ¿Por qué? Porque por medio de la reflexión filosófica o de la reflexión de la filosofía del derecho, vamos a saber si estamos ante un régimen de carácter despótico, estamos ante un régimen de carácter dictatorial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la filosofía del derecho lo que pretende es que todas las leyes se guíen o se fijen en el respeto a la dignidad humana y en los principios de igualdad y libertad como tal. La filosofía, a nivel general, que ustedes los de primer año lo acabaron de ver y los que están ya en quinto año lo vieron ya hace ratito, pero la filosofía tiene un montón de subáreas, un montón de áreas específicas. Tenemos la metafísica, la experiencia, la epistemología, la lógica, la estética, etcétera. Dentro, de hecho, la ética, que es otra de las partes que me acompañaron durante 10 años y creo que me van a acompañar hasta el último día de mi vida, pero el estudio de la ética también juega un papel preponderante. Sin embargo, dentro de ese conglomerado de situaciones, nosotros en esta materia vamos a enmarcarnos en la filosofía del derecho. Y a partir de la filosofía del derecho, podemos llegar a la conclusión, y si ustedes recuerdan de introducción al estudio del derecho, no sé si ustedes lo ven en la 1 o en la 2, pero a partir de introducción al estudio del derecho, nos enseñan que hay una división tripartita del derecho. Por una parte, tenemos el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El derecho público, ¿qué es el derecho público? Si ustedes recuerdan, el derecho público no es más de aquella rama del derecho o aquella parte del derecho en la cual el Estado
surge o interviene con el poder de imperium. Es decir, yo mando, yo digo cómo se tienen que hacer las cosas. Y aquí dentro de las máximas ramas del derecho público tenemos el constitucional, administrativo, penal, militar, procesal, internacional público, tributario, etcétera, etcétera. Tenemos por otra parte el derecho privado, que el derecho privado regula las relaciones entre individuos, entre personas. ¿Podría intervenir el Estado? Sí, pero no con poder de imperio, es decir, en una igualdad. Usted y yo convenimos que usted me va a vender una vivienda. Hacemos la escritura pública de compra-venta y pues eh, yo obtengo su vivienda. Usted me entrega su vivienda a través de ese compra-venta. ¿Qué es eso? Es una relación de carácter de derecho privado, eminentemente mercantil. Por lo general, el derecho privado tiene que ver, o más bien, el derecho privado por lo general se identifica con el derecho civil, mercantil e internacional privado. Y tenemos el derecho social, que no es más que aquella rama del derecho en la cual se involucra una persona, están dos personas, pero en este caso hay una que tiene alguna situación de debilidad o alguna situación de, llamémosle de alguna manera, de vulnerabilidad respecto al otro. Por lo tanto, por medio del derecho social, lo que ocurre es que esa diferencia que existía, el derecho social hace que actúen en un aspecto igual. Y ahí es donde surge el derecho al trabajo, el derecho agrario, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la educación, vivienda digna, etcétera. Entonces, recapitulando, el derecho se subdivide o la división tripartita del derecho lo podemos encontrar entre derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público es cuando el Estado interviene por medio de su poder de imperium o de mando. Y por lo general, esas son las ramas del derecho que constituyen el derecho público. Por otra parte, tenemos el derecho privado, que se subdivide en civil, mercantil e internacional privado. Y también tenemos el derecho social, que por lo general, bueno, el derecho privado es cuando hay dos personas, pero no hay ningún grado de desigualdad entre ellas, actúan en situaciones equiparables. En cambio, en el derecho social, hay una persona que tiene alguna situación o tiene algo, por decirlo de alguna manera, que limita para que tenga la misma condición de la otra. Entonces, por medio de la norma jurídica, se crea equiparación de oportunidades y actúan al mismo nivel. Dentro de ellos tenemos el derecho al trabajo, derecho agrario, derecho a la seguridad social, educación, derecho a la salud, vivienda, algunos colocan acá el derecho humano al acceso al agua, etcétera, etcétera. Ahora bien, no olvidemos, por favor, de que el derecho, tenemos por una parte el derecho privado, derecho social y derecho público. Si yo en el examen les pregunto cuáles son las principales ramas del derecho, ustedes me tendrán que contestar que es derecho privado, social y público. Ahora, dentro de la filosofía del derecho, tenemos algunas situaciones, o más bien, la filosofía del derecho se subdivide a su vez en una serie de subciencias o subramas, que podemos hablar de la teleología, la semiología, la axiología jurídica, la epistemología, la metodología, la ética, la lógica jurídica, la sociología jurídica, la filosofía jurídica existencial, entre otras. ¿Vamos a abordarlas todas? No creo,
pero sí vamos a abordar las que a ustedes les va a resultar más útil en su trabajo diario o cuando estén en un ya litigando. Me refiero, por ejemplo, vamos a ver la ética, la axiología jurídica, vamos a ver la lógica jurídica, la epistemología y la axiología. ¿Por qué? Porque son estas las ramas las que nos van a contribuir de alguna manera a lograr una mejor comprensión, no teórica, sino que práctica acerca de el derecho como tal. Ahora bien, antes que se me olvide y en vista que ya hay un poquito más de personas, eh, quiero ver cuántas hay. Tenemos 51, sí, faltan 9 por ahí. Mire, vamos a dejar otra tarea. La tarea es bien simple, bien sencilla. La vamos a entregar el, hoy es 10, la vamos a entregar el propio 17, es decir, el otro jueves. Le voy a dejar hasta las 11:58. Están llorando. De hecho, les cuento, yo soy bastante de tareas y son tareas bien sencillas. Bien, bien sencilla. Si yo les hubiera dado derecho procesal civil y mercantil, me estuvieran diciendo eso, porque sí son tareas bastante sencillas, no me gusta cargar, pero sí me gusta que hagamos las cosas de una manera que podamos entender. ¿Qué vamos a hacer en esta tarea? Algo bien sencillo, bien sencillo. Vamos a hacer un cuadro comparativo en la cual vamos a colocar las relaciones de la filosofía del derecho, o más bien, para qué sirve la filosofía del derecho en otras ramas de la ciencia jurídica. Es decir, ustedes van a ir a buscar cuál es el objeto de estudio del derecho penal, por decirles algo, del derecho marítimo, del derecho civil, del derecho mercantil. El derecho civil es aquel que se encarga de las relaciones entre las personas particulares, etcétera, etcétera. Dentro de esa función o finalidad de la rama del derecho que ustedes escojan, me van a decir cómo la filosofía del derecho contribuye a poder cumplir con esa función. Me lo van a hacer con 4 ramas del derecho. ¿Cuáles? Ustedes me dicen. Si lo quieren hacer incluso con medicina forense, háganlo. Si lo quieren hacer con derecho penal, háganlo. Derecho civil y mercantil, háganlo. Derecho procesal, háganlo. Constitucional, háganlo. Yo lo que necesito es que identifiquen 4 ramas del derecho, incluso puede ser la sociología jurídica, economía jurídica, pero quizás no. Yo no me voy a enojar si lo colocan, pero lo más conveniente sería que fuera alguna rama del derecho. Van a poner 4 ramas del derecho. Y a partir de que ustedes ya conocen para qué sirve la filosofía del derecho, me van a decir específicamente para qué sirve en esa rama del derecho. Ah, la filosofía del derecho en el derecho penal sirve o nos contribuye para que entendamos cuáles son los delitos que se encuentran regulados, cuáles son los bienes jurídicos. Ah, en el derecho penal, en el derecho mercantil, la filosofía del derecho nos contribuye a saber de que ahí se van a regular los actos de comercio y todo esto. ¿Cuántas ramas del derecho van a abordar? 4. ¿Cuántas páginas mínimo? Pueden ser 4, 3. 3 sería lo mínimo. ¿Para cuándo? 17 de agosto, hora 11:58 de la noche. ¿Tienen alguna duda respecto a la tarea que les hemos encomendado?
¿Lo pueden hacer en pareja? Sí, lo pueden hacer en pareja. De hecho, sería lo más conveniente. Disculpe, doctor, ¿cuántas páginas dijo? Tres, tres Ah, mínimo. ok. Gracias. Máximo, como dice una canción que me gusta mucho, hasta que el cuerpo aguante. Así que, ¿alguna pregunta adicional? Sí, licenciado. Las indicaciones sobre la tarea, porque yo entré un poco tarde por motivos laborales. Sí, Entonces, las indicaciones, ¿será que las va a poner o las sí, podría poner en el campus? sí, la vamos a poner en el campus. Aquí solo es porque yo sé que ustedes están ávidos de hacer la tarea y yo sé que si no se las dejo hoy van a estar preocupados. Así que mejor se los digo de esta manera y luego se los traslado en el campo. Oye, Gracias. a la orden. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Ah, mire, aquí me preguntan que si alguien puede colocar el link del grupo de WhatsApp. Tal vez nos ayuda alguien colocándolo, porque yo le soy honesto, yo soy administrador, pero no tengo el link aquí a la mano porque como estoy desde la compu, tal vez alguien lo puede colocar en el chat del grupo, porque alguien lo está solicitando por acá. ¿Me ayudan con eso, por favor? Ok, bueno, entonces ahí van a tener, gracias, gracias. Bueno. Dicho esto, vamos a seguir en el punto acerca de seguir analizando la cuestión de la filosofía del derecho y decirles de que existen dos clases de filosofía jurídica como tal. Una relativa al derecho como fenómeno aislado, que lo contempla como un fenómeno y otra que lo contempla como un fenómeno social. Solo me permiten un momentito. Les decía. Para efectos de esta materia, existen dos clases de filosofía jurídica. Una, relativa o que ve al derecho como un fenómeno totalmente aislado y otra que lo contempla como un fenómeno social relacionado con otros fenómenos sociales. La primera, es decir, la relativa al derecho estrictamente la primera, relativa al derecho, estrictamente, puede ser llamada filosofía del derecho en sentido estricto, mientras que la segunda es un aspecto de una filosofía más social, que es la reflexión filosófica social aplicada al derecho. Y a esa segunda le podemos llamar filosofía sociojurídica, que no debe ser confundida con la sociología jurídica. Repito, para efectos de análisis, dentro de esta materia vamos a ver de que existen dos clases de filosofía del derecho. Una relativa al derecho como fenómeno aislado y otra que lo contempla como un fenómeno social. A la primera, que lo ve como un fenómeno aislado, vamos a denominarle filosofía del derecho en sentido estricto. Mientras que la segunda es un aspecto de la filosofía social, que es una, o le podemos llamar reflexión filosófica social aplicada al derecho, pero técnicamente se llama filosofía sociojurídica y no debe de malentenderse o no debe de confundirse con la filosofía con la filosofía, perdón, sociología jurídica. Dicho esto, la concepción de la filosofía del derecho se remonta más o menos allá por el siglo XVIII, antes que existan otros términos que se referían a ella. Antes, muchísimo antes de que la materia la denomináramos filosofía del derecho, que esto lo tenemos a partir del siglo XVIII en adelante, ya que se denomina filosofía del derecho, antes existían otros términos que se referían a ella. Por ejemplo, podríamos hablar de lex naturalis, podríamos llamar de
por ejemplo, el derecho natural, moral philosophy, que es la filosofía moral, etcétera. Por lo tanto, decirles que no siempre se denominó filosofía del derecho a esta área como tal, sino de que tenía diferentes nombres. Lex naturalis era lo más básico. Lex, L-E-X, naturalis, de naturaleza en griego, es, por así decirlo, el concepto más básico que se le dio durante muchísimo tiempo. Luego, algunos le comenzaron a denominar filosofía moral o moral philosophy, porque los anglosajones, los estadounidenses y los ingleses comenzaron a abordar eso. Y pues ya comienza a abordar situaciones tanto de orden ético-moral como aspectos políticos, literarios y de cultura general. Sin embargo, el uso de la expresión filosofía del derecho como tal o en un sentido estricto, podemos decir que fue en ese siglo XVIII. Y en el XIX se perfecciona, pero los primeros albores o gérmenes, como dicen por ahí, fue a partir del siglo XIX. Perdón, XVIII. En el XIX ya se perfecciona, en el XVIII comienza. Concretamente, después de lo escrito por Hegel, Hegel era un filósofo alemán que fue el maestro de Marx, por cierto, de Carlos Marx. Él escribe un libro que se llama Los principios de la filosofía del derecho. Curiosamente es en el mismo año que fue la independencia de El Salvador, en 1821. Entonces, este libro, Los principios de la filosofía del derecho, marca un hito histórico en la materia. ¿Por qué? Porque comienza o ya se estructura científicamente la filosofía del derecho. Entonces, si yo les pregunto en el examen, por ejemplo, que quién escribió o quién fue o cuál fue la primera obra sistemática de la filosofía del derecho, ustedes me van a decir que fue el libro de Hegel denominado Los principios de la filosofía del derecho. Sin embargo, miren, o sea, lo que quiero dejar o darles a entender es lo siguiente, de que como estructura científica o disciplina científica, la filosofía del derecho se remonta a ese siglo, el siglo XVIII, siglo XIX. Sin embargo, el análisis filosófico del derecho se remonta desde la existencia misma, desde que tenemos los primeros derechos. O sea, no como tal. Al constituir al derecho como un objeto de reflexión o de investigación y dejando de lado los enfoques teóricos y metodológicos con el que estas acciones se hayan realizado, siempre, óigase bien, siempre es necesario entender que el derecho no puede aislarse o verse abstraído de la realidad social. El derecho como tal es un constructo social, por lo tanto, óigase bien, no puede abstraerse de la realidad social. Por lo tanto, se relaciona como un producto histórico, incorporándose a un sistema de legitimación de poder. El derecho, vamos a ver en la última unidad, legitima el poder. Vamos a ver un documental donde le explica a usted cómo funciona el poder. E incluso si ustedes quieren tener un análisis más crítico sobre el poder, pueden leer un libro que se denomina o se llama Las 48 leyes del poder. Muy interesante el libro de principio a fin. Y si quieren algo más básico, lean el Príncipe de Nicolás Maquiavelo, Nicolás G. Pieri Maquiavelo. Pueden leerlo, pueden verlo y es muy interesante también. Pero bueno, al jurista, óigase bien, al abogado le debe interesar las normas vigentes y formalmente válidas. Es decir, su reflexión va a girar en torno a la cuestión de la eficacia social de las normas.
a lo que está vigente, pues. Por lo tanto, se debe diferenciar entre validez, eficacia y legitimidad de las normas. Más adelante, creo que, no sé si ahora o la próxima clase, a ver cómo nos alcanza el tiempo, vamos a ver de que una cosa es la validez, otra es la eficacia y otra la legitimidad de las normas. Además de conocer situaciones que se gestan en diferentes niveles. Pero trata de centrarse en la investigación, análisis, construcción, realización y aplicación del derecho escrito. Y aquí vamos a ver de que hay algún derecho escrito no vigente, algún derecho vigente pero no formalmente válido, etcétera, etcétera. Pero lo que sí les quiero decir, hay algunas normas en el ordenamiento jurídico que no están derogadas expresamente, pero ya no tienen una aplicación como tal. Ejemplo, servicio militar obligatorio en El Salvador. ¿Se ha reformado la Constitución para cambiarlo? No. Lo que hubo fue una mutación constitucional. Ahora bien, la filosofía del derecho busca entonces o en consecuencia elaborar un concepto del derecho. Por cierto, no es tan fácil elaborar un concepto del derecho a partir de todo lo que hemos visto. Incluso me atrevo a decir de que tenemos personas que ya son abogados, connotados abogados, y no saben hacer una definición de derecho, porque es bien difícil de determinarlo. Lo normal es aquel conjunto de normas que regulan las actividades humanas, aquel conjunto de normas, sistema de normas que regulan las actividades de las personas. Pero, ¿será un concepto que abarque todo lo que tiene que ver con el derecho? Difícilmente. Ahora bien, la filosofía del derecho como tal busca entonces elaborar un concepto de derecho que permita el entendimiento de todo el fenómeno jurídico, que permita comprender todo el fenómeno jurídico y también las instituciones jurídicas, desde el enfoque de un complejo entramado de normas para encontrar las propiedades de los mismos. Es decir, la filosofía del derecho se encarga de la esencia misma del derecho. Trata de desenmarañar, de desmarañar, de ver la esencia del derecho. Ahora, también tiene una función bien básica que determina el tipo de valores que deben ser protegidos por el derecho conforme a sus disciplinas. Y fíjense que, aunque parece un poco contradictorio lo que voy a decir, pero la filosofía del derecho se vuelve una esfera de especulación concreta que intenta esclarecer las leyes y irregularidades que existen en el mundo jurídico, entendido desde su dimensión abstracta y general. Por lo tanto, las conclusiones a las que vamos a llegar o datos permiten o nos demuestran establecer el rumbo y sentido de esa especulación, enriqueciendo y configurando a su vez los resultados de la misma. Y voy a parafrasear una cuestión que habla un connotado jurista que se llama Preciado Hernández. Ustedes lo pueden buscar en Google. Que él decía más o menos como que así como es indispensable a la vida humana contar con una filosofía, de modo semejante, la vida jurídica no tiene sentido, carece de verdadera significación si no se relaciona con una filosofía general. Es decir, la filosofía del derecho es a la vida jurídica lo que la filosofía general es la vida humana. Es esencial para entender la esencia de todo esto. Ahora bien, la investigación principal de la filosofía del derecho o lo que persigue la filosofía del derecho es encontrar el denominado derecho justo, que es bien difícil, porque hay normas jurídicas que han surgido en algunos momentos determinados y la que siempre voy a hacer relación es la de los nazis del régimen fascista alemán, que era legal matar gente, pero ¿era justo hacerlo? Yo creo que no.
Y esto se encuentra relacionado con una determinación de los criterios que se relacionan con el fundamento ético del derecho. El derecho siempre va a responder, óigase bien, el derecho siempre va a responder o tendría que responder a los valores que se encuentran conjugados en sociedad. Y existe una relación ineludible entre el ordenamiento jurídico y el poder. Pues de este último recibe el fundamento de validez todo el sistema jurídico o el derecho en sí. El poder da los lineamientos para la configuración de las normas jurídicas. Por eso es que es tan importante tener un sistema judicial o una sala de lo constitucional o como lo quieran decir, pues fuerte, legítimo. Es muy importante tenerlo. Ahora, debemos aclarar en este punto que al poder al que nos vamos a referir es el que emana del Estado, que es la manera de organización moderna del poder político. En cualquier sociedad, el derecho tiene su validez en la posibilidad que tiene el poder. En caso de no cumplir con sus disposiciones, para imponerlo por un medio de la fuerza organizada o por la coacción. Es decir, lo que yo les decía en su momento, el poder de imperio. En este punto debemos aclarar que puede suceder que el poder en una sociedad se encuentra determinado, ¿por qué? Por un grupo social que no es el Estado como tal. Son los famosos grupos fácticos o se encuentra en una disputa con este. Por lo tanto, es bien complicado que nosotros podamos determinar esto del derecho justo o lo del derecho injusto. Y si ustedes recuerdan los videos que procedimos al análisis, pues juega un papel preponderante aquí para que entendamos todo el engramaje jurídico. En ese orden de ideas, y en vista que ustedes ya hicieron un pequeño análisis acerca de la definición de la filosofía del derecho, dos personas que me digan una definición de filosofía del derecho y si la tienen correcta se ganan un punto en el parcial. Habilitan micrófono, levantan manita y si no, pues ni modo, me guardo ese punto que tengo ahí para regalo. ¿Qué es la filosofía del derecho? Sin leer, quiero saber su opinión. ¿Qué es? Andrés, Hola, buenas, ¿me escucha? sí, fuerte y claro. La filosofía del derecho es la subrama de la filosofía que se encarga de, digamos, definir y describir la naturaleza, los efectos, la esencia y los valores que hay detrás del derecho, viendo al derecho no solamente como una disciplina, sino como un fenómeno social. Me recuerdo una diapositiva, pero se lo voy a tomar como válido. No, pero Andrés, no, sí, me recuerda el día del examen, me manda un mensajito y tiene su punto. Se la haría, está bien. la Hola, escucho. buenas, doctor. Buenas. Sí, bueno, a mi parecer la filosofía del derecho, la verdad es que al final viene siendo como una intersección o digamos el vínculo entre la filosofía y el derecho, pues claramente que al final lo que busca o la finalidad que tiene es comprender las bases o los fundamentos y principios que tiene el derecho o que sustentan el sistema judicial a nivel de que éste pueda de una u otra forma dar un mejor sistema a la sociedad con la que se está estudiando o el estado en el que se está ejecutando dicha normativa. Sí, es correcto. Efectivamente, me recuerda de su punto también en el examen. Efectivamente. Okay. Así que, pero me recuerdan porque como siempre yo les digo, cuando les explicaba el derecho, el proceso ejecutivo a mis alumnos de derecho procesal, miren, ¿qué deudor le va a recordar a su acreedor? Mire, yo le debo. No, ustedes recuérdenme, porque a mí se me va a olvidar. Entonces, yo lo que necesito es eso. Bueno, efectivamente, ustedes hablaban de esencia del derecho, de la validez como tal del derecho. Y es lo que dejaron planteado en la mayoría de ensayos, ya más o menos los estuve leyendo,
y sí me preocupa un poquito la forma de las citas, pero no es una culpa de ustedes realmente, ni de la universidad, sino que es un problema de origen. Y sí, si podemos ir viendo la parte de poder citar, créanme que les va a ayudar un montón. Acabo de ser jurado de una tesis donde no podían citar, no podían citar. Así que para dejar más claro qué es la filosofía del derecho como tal, vamos a ver un pequeño video que nos va a dejar mucho más fácilmente entendible la situación de la filosofía del derecho. Estimados alumnos del curso de Filosofía y Derecho, les doy la más cordial bienvenida a este primer tema que se denomina Relación entre la filosofía y la filosofía del derecho. Este es un tema fundamental para que nosotros podamos entender un poco a qué se refiere este concepto de la filosofía del derecho, ya que, como podrán ver con las actividades que vamos a tener en esta primera parte, algunos de los autores proponen que la filosofía del derecho es una rama de la filosofía. Entonces podríamos decir que es un punto de vista de la filosofía del derecho desde arriba. Sin embargo, otros autores proponen que la filosofía del derecho es una rama del derecho. Entonces podríamos decir que la filosofía del derecho es una rama vista desde abajo. Sin embargo, no es menester casarse con una sola idea, porque podemos y debemos estudiar la diversidad de opciones que tenemos para llegar a una conclusión propia que nos sirva para nuestro ejercicio profesional, que finalmente es lo que necesitamos en esta materia de filosofía del derecho. Ustedes, estudiantes de derecho, el día de mañana van a estar en los tribunales, van a estar en el despacho atendiendo consultas corporativas, jurídicas, van a estar en la enseñanza, aquí como un servidor, en la docencia, y bueno, pues necesitan tener una concepción muy clara de lo que es el derecho y para qué sirve el derecho. Entonces, desde ese punto de vista vamos a tener nosotros una claridad, una mejor concepción ahora con el estudio de la filosofía del derecho en este curso de filosofía y derecho sobre lo que el derecho es y para qué sirve. Ustedes en primer semestre llevaron una materia que se denomina Introducción al Estudio del Derecho, en donde se ven las nociones fundamentales de lo que es la norma jurídica, del ámbito de validez de la ley, etc. Ahora que están concluyendo su currícula, sus materias de la licenciatura en Derecho, pues tendremos una materia que se refiere precisamente a redefinir qué es el derecho, cuál es su ámbito de aplicación, cómo está conformado, cuál es el origen, qué naturaleza tiene, etc., ¿no? Para definir, una vez que hemos estudiado diversos ramos del derecho, ahora qué es el derecho. Desde este punto de vista, lo que veremos en este primer tema, de esta relación de la filosofía con la filosofía del derecho, pues necesitamos tener muy en claro cuál es la posición de la filosofía del derecho respecto del derecho. Pudiéramos explicar esto a través de 3 estadios. El primero de ellos, referente al derecho; el segundo, referente a la ciencia del derecho; y el tercero, referente a la filosofía del derecho. En el primer estadio, el derecho. ¿Qué es el derecho? Como ustedes lo saben y como lo han venido estudiando a lo largo de su carrera, pues el derecho es un conjunto de normas jurídicas, ¿no? Emulando a Hans Kelsen, por ejemplo. Bueno, pero ¿y qué son esas normas jurídicas? ¿O qué forma tienen esas normas jurídicas? Bueno, pues son normas emitidas por la autoridad, obligatorias, ¿no? Que se puede forzar el cumplimiento porque son coercibles, son heterónomas, dictadas por otra autoridad, etcétera, ¿no?
¿Qué forma tienen? Pues tienen forma de ley, que es la más conocida, tienen forma de reglamento administrativo, tienen forma de sentencia, tienen forma de contrato, tienen forma de tratado internacional, tienen forma de jurisprudencia. Todo eso es derecho. Entonces, tenemos claro entonces qué es el derecho. Existe como un elemento en la sociedad, ¿no? En el universo, dirían los científicos, ahí está el derecho. Si nos vamos a otro estadio, ¿qué es el derecho? Pues entonces necesitamos de la ciencia del derecho. Y ese es su nombre, ¿verdad? La ciencia del derecho, que tiene como objeto de estudio al derecho mismo. Entonces, en un segundo estadio, tenemos la tarea de los juristas. Los juristas, que son los que estudian al derecho y explican qué es el derecho, cómo se conforma, qué implicaciones tiene, cuáles son sus procesos, cuál es la naturaleza, ¿no? Etcétera. Entonces estudia al derecho. Estos elementos que les acabo de mencionar, en este estadio de la ciencia del derecho están los juristas, estudiosos del derecho. Sin embargo, tenemos un tercer estadio que se denomina filosofía del derecho, que es de aquellos filósofos que explican lo que hacen los científicos del derecho, ¿no? ¿Cómo es que los juristas llegan a ciertas conclusiones? Entonces, allí es donde se va a describir los procesos que los juristas hacen para conceptuar al derecho, desde una filosofía de la ciencia. Todas las ciencias tienen su propia filosofía y ahorita estamos abocados a la filosofía del derecho. Y nada más para terminar con esta parte introductoria, he de decirles que en este mismo tercer estadio, inclusive algunos lo elevan a un cuarto o paralelamente, encontramos a la teoría general del derecho, o teoría del derecho, o como le llama Hans Kelsen, la teoría pura del derecho, ¿no? Pero más bien se refiere a esa parte pragmática o positivista en la visión de Kelsen de lo que el derecho es y de las normas generales o de los principios generales, pero del derecho puesto, del derecho positivizado. Entonces no es lo mismo la filosofía del derecho que la teoría general del derecho. Entonces, para que quede claro cuáles son estos tres estadios, que son derecho, que son ciencia del derecho y filosofía del derecho. Paralelamente tenemos la teoría general del derecho o simplemente teoría del derecho. Bien, pues esto es una primera introducción, lo que vamos a ver sobre lo que los autores opinan de estos niveles o de la relación que existe entre la filosofía y la filosofía del derecho. Entonces, pues espero que disfruten mucho estos temas, que realmente les pueda despertar su interés, no solo para ahora. Ok. Dicho esto, hay una situación bien particular respecto a la filosofía del derecho y es algo que juega un papel preponderante en todo lo que venimos hablando y es esa definición que ustedes ya más o menos la explicaron, pero podemos concluir que la filosofía del derecho permite o trata de dar explicación al fenómeno social del derecho. Es decir, lo que pretende la filosofía jurídica, la filosofía del derecho, es dar explicación a ese fenómeno denominado derecho. Más específicamente, a los sistemas jurídicos positivos, es decir, escritos y vigentes. A los que están en quinto año es un poco más sencillo explicarles, pero esta parte, pero a los que están en primero, solamente quiero que para efectos de esta unidad entendamos que cuando yo diga sistemas jurídicos positivos, estamos hablando de sistemas o normas que se encuentran escritas. Como les digo, más específicamente los sistemas jurídicos positivos con el propósito de realizar una construcción de conceptos, como por ejemplo, ver qué significa derecho, qué es validez, qué es eficacia, qué es una sanción, qué es una laguna jurídica, entre otros. Ahora, elaborar la clasificación de tipologías de objetos, entre las que se pueden mencionar las normas imperativas, normas permitivas, normas de competencia, y también formular tesis para explicar las experiencias jurídicas y la capacidad para la aplicación en casos concretos.
En este punto quiero dejar algo sumamente claro. Y es que la filosofía del derecho como tal trata o permite de esa ciencia del derecho, pero más práctica. Y aquí juega un papel preponderante la ciencia y la filosofía. La ciencia y la filosofía son dos situaciones que están de la mano, por decirlo así. La ciencia y la filosofía. La filosofía y la ciencia tienen, por lo tanto, una estrecha relación en su objeto de estudio. Así la ciencia trabaja con un objeto determinado, es decir, tiene un objeto determinado, queriéndolo conocer todo desde un aspecto formal. La ciencia sabe a qué atenerse, cuál es su camino de investigación, aunque no conozca en sí el objeto. Ahora, la ciencia, por lo tanto, se caracteriza o pretende su seguridad, mientras que la filosofía complementa ese conocimiento que nos da la ciencia, pero desde un punto de vista menos segura en el detalle. Para entender mejor esta circunstancia que yo les digo de la ciencia y la filosofía como tal, vamos a ver otro pequeño videíto para que nos quede más clara la situación de derecho y ciencia, o mejor dicho, filosofía del derecho y ciencia. Solo me dan un momentito para cargar el video como tal y que no nos salga ningún tipo de publicidad. Aquí está. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Osorio, vicepresidente de Actividades de Derechos Humanos y Derecho Penal en Maldonado Mendoza, Asociación Legal Internacional. En esta ocasión queremos compartir con ustedes en esta breve cápsula un tema que pocas veces es abordado, pero que es de alta trascendencia, y es la relación entre la filosofía y el derecho. Y es que muchos abogados ejercen el derecho, sin embargo, no comprenden lo que realmente es esta ciencia. Entonces, para esto vamos a compartir algunas ideas que nos ayuden a la reflexión. Para ello, en un primer momento, vamos a proponer un concepto de lo que es la filosofía. Posteriormente, vamos a proponer un concepto de lo que es el derecho, para a partir de ello establecer la relación o el vínculo que existe entre ambas ciencias y cómo la filosofía nos puede ayudar a comprender de una mejor manera lo que es el derecho. Bien, primero debemos mencionar que es lamentable que la filosofía no sea reconocida como se merece en nuestro sistema educativo, ya que, como veremos más adelante, es una ciencia que nos puede aportar un mejor razonamiento. También debemos de mencionar que la filosofía merece ser reconocida como una ciencia, toda vez que su estudio sistemático nos permite adquirir conocimientos ciertos y verdaderos. Es por ello que podemos afirmar que la filosofía es una ciencia que estudia todo cuanto existe, y esto lo hace a partir de sus principios primeros o de sus causas últimas, todo esto a la luz de la razón. También podemos mencionar que la utilidad de la filosofía es más que evidente, ya que aquella persona que cuestione qué es la filosofía o que cuestione precisamente su utilidad, ya de hecho está filosofando. Entonces, la filosofía es de hecho la única ciencia que se justifica a sí misma. Ahora bien, en cuanto al derecho, es necesario mencionar que los abogados debemos de considerar el derecho más allá que un mero conjunto de normas, como algunas personas insisten en considerarla, ya que el derecho es una ciencia que se encarga de estudiar la norma, y más específicamente la norma jurídica y cuál es su repercusión en la vida en sociedad. Entonces, como menciona Stamler, la filosofía puede ser considerada una ciencia para vivir, el derecho una ciencia para convivir,
pero la filosofía del derecho es aquella ciencia que nos ayuda a comprender cómo el derecho se traduce en una mejor convivencia en la sociedad. Bien, tomando en cuenta estos dos conceptos, me gustaría plantear estas dos ideas principales, y la primera de ellas sería que ninguna ciencia se agota a sí mismo, ¿sí? Como podemos saber muchos de nosotros, el derecho, por ejemplo, se auxilia de otras ciencias para poder desarrollarse plenamente, entre las cuales podemos mencionar la sociología, la criminología, la comunicación, la política o las finanzas. Asimismo, también debemos de mencionar que un buen abogado tiene que ser antes un buen filósofo. Esto porque la filosofía cuenta con diversas ramas que, como mencionaba en un inicio, nos pueden ayudar a desarrollar nuestro intelecto y nuestro razonamiento, lo cual en la vida profesional y en la práctica nos puede auxiliar a ejercer de mejor manera el derecho. Por mencionar simplemente algunas ideas o algunos ejemplos, tenemos que en la filosofía existe la rama de la lógica, la cual también puede ser considerada como una introducción, pero que es también una ciencia que nos ayuda a organizar o establecer un mejor razonamiento, lo cual es más que claro que nos ayuda al momento de ejercer el derecho. También tenemos la argumentación, que yo creo que está de más ahondar en la importancia y la relevancia que tiene esta materia en el derecho, ya que algunos autores inclusive consideran que es la herramienta esencial y principal de un buen abogado. Un abogado que no sabe argumentar difícilmente puede ser considerado un buen abogado. También tenemos dentro de la filosofía algunas otras ramas, como por ejemplo la mayéutica o la epistemología, la filología, que son ciencias, por ejemplo la filología, que se encargan del estudio del lenguaje, de la literatura, elementos que, como bien sabemos, son sumamente importantes al momento, por ejemplo, de redactar escritos por parte de abogados. Y también tenemos, por ejemplo, la ética, ¿sí? Es una rama también de la filosofía que merece un estudio exhaustivo por parte de todos los abogados, ya que nos puede dar mucha luz sobre cómo ejercer correctamente el derecho, tomando en cuenta diversos principios morales, etc. Entonces, bueno, con esos ejemplos, ¿sí? Con estas ideas, me gustaría finalizar esta cápsula para poder dejarles a ustedes con esta reflexión. Ok, básicamente queríamos determinar o tratar de hacer una cuestión respecto a la filosofía jurídica. ¿Y por qué quiero que esta situación quede lo más claro que se pueda? Porque ya luego podemos tener algún tipo de diferencia. En ese sentido, nos quedamos en la idea de la ciencia y el derecho como tal. Y miren, remontándonos un poco, la filosofía tiene su nacimiento con la reflexión constante de las personas sobre ellos mismos. O sea, la filosofía inició como una cuestión de pensamiento, de reflexión sobre uno mismo, sobre la esencia del ser, de las personas, de cada uno de los individuos. Sin embargo, pues vamos a ir viendo que poco a poco esta cuestión ha ido variando y ahora se analizan otro tipo de cosas. En ese sentido, es importante definir o manifestar que la filosofía como tal pretende conocer por qué o la razón de ser de ese obra. Las verdades científicas son parte de la verdad que intenta conocer la filosofía. Este pensamiento lo dijo Heidegger en 1999, si ustedes quieren leerlo y les gusta la filosofía, es un libro muy interesante respecto a ello. Pero por esa razón, la filosofía puede configurarse como un saber del saber,
algunos dicen que la filosofía del derecho, bueno, que la filosofía es el saber del saber, y la filosofía del derecho es el saber del saber jurídico. La misma premisa puede utilizarse en la filosofía del derecho, la cual es saber del saber, pero jurídico. Es decir, la misma o la filosofía del derecho es ciencia del saber científico, del problema de todo el universo, del absolutismo, del problema. Por lo tanto, se puede concluir que esta estrecha conexidad que tienen las ciencias, es decir, las ciencias nutren de pensamiento y objeto, pero no solo es la filosofía o teoría de la ciencia, ni tampoco solo es ciencia, sino que la filosofía y la ciencia se complementan entre sí. Aunque parece un juego de palabras lo que acabamos de citar, pero la filosofía y la ciencia son o juegan un papel preponderante o sirven de base para el conocimiento científico. Y miren, la filosofía del derecho se relaciona con múltiples ciencias y disciplinas de estudio, entre las que podemos mencionar la axiología, la filosofía como tal, aunque parezca un poco absurdo, pero sí, la sociología, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, la próxima clase vamos a ver un pequeño videíto donde se enmarca que es un poco largo, dura como 50 minutos, pero ahí explica como tal cuál es la relación existente entre la filosofía del derecho y otras ramas de las ciencias a nivel general. Pero, y es aquí donde ustedes me van a hacer la actividad que les comentaba, la filosofía del derecho también se relaciona con otras ramas de la ciencia jurídica. Y es necesario recordar que el derecho puede definirse, que no es la definición más acabada, como yo les decía, pero podemos decir de que el derecho es aquel sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva con otras personas. Repito, el derecho, si bien es cierto, es un poco complejo de poderlo definir, pero sí podemos decir de que es aquel sistema de normas coercibles, que rigen toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Por lo tanto, a tal fin, esas normas aludidas prescriben qué conductas son ilícitas, pues. Nos establecen qué normas son lícitas y cuáles son ilícitas, reconociendo implícitamente como lícitas a todas las demás y disponiendo respecto de algunas conductas lícitas, que a veces son muchas o son pocas. Yo creo que acá en nuestro país tenemos bastantes conductas ilícitas. ¿Por qué será? Bueno, analicemos la sociedad en la que vivimos, pero sí decirles de que tenemos mucha normativa penal, sobre todo. Los tipos penales son bastantes, es decir, los delitos que tenemos regulados son bastantes. Las infracciones administrativas, ni se diga. Por lo tanto, el derecho, como decía Torré, podemos decirle que el derecho es un sistema de normas coercibles que se encargan de regular la convivencia social. Por lo tanto, debemos recordar algo, y es que el derecho se especializa. Por eso es que yo les decía, si a usted le gusta el derecho mercantil, haga la relación de la filosofía del derecho con el derecho mercantil. Si a usted le gusta el derecho de competencia, haga la relación del derecho de competencia con la filosofía del derecho. Si a usted le gusta, por ejemplo, la rama laboral, que yo siempre he dicho que es un gusto adquirido, porque a mí yo realmente laboral muy poco. Pero si a usted le gusta el área, pues haga la relación del derecho
laboral con la filosofía del derecho. Lo que yo quiero es que por favor hagamos la relación que tiene la filosofía del derecho con 4 ramas del mismo. Y ahí puede ser, qué sé yo, insisto, constitucional, civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, entre otros. Básicamente, por lo tanto, en vista que el derecho se subdivide en diferentes subramas, tenemos que dejar claro y recordar lo que hablábamos, porque algunos no estaban, la división tripartita del derecho. Es decir, la cuestión de que el derecho se divide en derecho público, en derecho privado, en derecho social, etc. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros sepamos a qué se refiere o qué quiere decir cuando hablamos de derecho privado, público, etc. Para lo cual, vamos a analizar derecho, de hecho también tenemos el derecho objetivo, derecho subjetivo, que lo vamos a ver más adelantito, pero es importante decir esa división tripartita. A partir de ello, vamos a ver otro pequeño video que nos deja bien clarito lo que yo les estaba comentando al principio. Bienvenidos al canal de Aprende Derecho. En el video de hoy te explicaremos la división del derecho. Acompáñanos. Para comenzar tenemos que entender que el derecho es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que regulan las relaciones entre el Estado y las personas, y las relaciones o conflictos entre estas mismas. Existen dos teorías que afirman la posibilidad de la división del derecho. Las teorías son las siguientes. Primero, teoría del interés en juego o teoría romana. Y segundo, teoría de la naturaleza de la relación. Primero, expliquemos la teoría del interés en juego. A esta teoría se le ha llamado del interés en juego, ya que, según esta teoría, en cada relación jurídica y en cada norma que la rige, hay un interés protegido. Esto quiere decir que en cada relación jurídica existe un interés protegido. Si el interés es general de la comunidad o pueblo, hablamos de derecho público, y de derecho privado cuando es de interés particular. Segundo, teoría de la naturaleza de la relación, la cual explica que existen dos tipos de relaciones. Primero, relaciones de coordinación. Esto quiere decir que en las relaciones los sujetos actúan en igual de circunstancias. Segundo, relaciones de subordinación, la cual explica que en las relaciones los sujetos no se encuentran en un plano de igualdad. Esto quiere decir que las relaciones de coordinación actúan con personas que poseen los mismos derechos y obligaciones. Esta es de derecho privado, mientras que las relaciones de subordinación actúan cuando en la relación existe una entidad superior, entiéndase esta como Estado u órgano estatal, hacia el particular. Comencemos a explicar la división del derecho. Podemos decir que a partir de estas teorías se divide el derecho de la siguiente forma: derecho público, derecho privado y derecho social. Empecemos por el derecho público. Podemos decir que es la rama del derecho positivo que ordena las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado y los particulares, así como entre los distintos organismos que componen el poder público. Las ramas del derecho público son las siguientes: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal, derecho tributario, derecho notarial, derecho internacional público. Primero, derecho constitucional. Es el conjunto de normas que regulan la estructura fundamental del Estado, la organización y funcionamiento de los poderes públicos entre sí y con los particulares. Es decir, que todo Estado de Derecho posee una constitución como ley superior. Esta disciplina se encarga de estudiar la organización estatal, su estructura y sus órganos, así como también el estudio de las garantías constitucionales en caso de vulneración de los derechos contenidos en la Constitución. Segundo, derecho administrativo. Estudia los principios y normas de derecho público, la función administrativa y actividad de la administración pública.
También estudia las relaciones entre la administración y los particulares. Un ejemplo de este derecho es el denominado comúnmente derecho de petición, el cual consiste en solicitar a un órgano determinado cierto asunto de su interés. Tercero, derecho penal. Es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad. Ejemplo, el cuerpo legal penal de cada país regula el delito de homicidio. Esto determina que cualquier persona que diere muerte a otra tendrá una sanción o pena que puede variar dependiendo de cada legislación. Cuarto, derecho procesal, también denominado derecho adjetivo. Es el conjunto de normas que regulan la actividad del Estado para la aplicación de leyes de fondo. Es decir, que es el conjunto de mecanismos, modos y procedimientos que estipula la ley para resolver correcta y formalmente un asunto legal. Quinto, derecho tributario. Es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídico-tributarias entre el Estado y los contribuyentes. Un ejemplo podría ser las tasas arancelarias. Sexto, derecho notarial. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Un ejemplo de este es los requisitos estipulados en la ley para realizar determinado contrato. Séptimo, derecho internacional público. Conjunto de normas y principios que rigen las relaciones. A. De los estados entre sí. B. De los estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados reciben tratamientos de estados. Ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. C. De los estados y aquellas entidades que poseen personalidad jurídica internacional. D. De los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideren de naturaleza internacional. La segunda división del derecho se le conoce como derecho privado. El derecho privado es una rama del derecho que se dedica a la regulación de las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Las ramas del derecho privado son las siguientes: derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado. Comencemos por el derecho civil. Es el conjunto de normas jurídicas, técnicas y doctrinas dedicadas a la regulación de los aspectos más fundamentales de la vida humana: persona, familia, patrimonio. Esto hace referencia que regula los hechos y actos de vida humana y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes o en relación con las cosas. Ejemplos: el nacimiento, la capacidad civil, deudas, propiedades, entre otros. Segundo, derecho mercantil. Rama del derecho que estudia los preceptos que regulan el comercio y las actividades asimiladas a él, y las relaciones jurídicas que se derivan de esas normas. Es un ejemplo de derecho mercantil la regulación de los derechos y deberes de los empresarios, así como su capital mínimo o cifra máxima de responsabilidad social, la posición de los socios, la regulación de los estatutos, entre otros. Tercero, derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes, modelos, guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencia, práctica y costumbre, así como otros documentos e instrumentos que regulan la relación entre individuos en un contexto internacional. A continuación hablaremos del derecho social, el cual es el conjunto de normas jurídicas y principios jurídicos que pretenden regular y proteger las conquistas sociales y económicas de los trabajadores y campesinos en general. Este derecho surge a partir de la aparición de la época industrial y los diferentes acontecimientos que suceden alrededor del mundo en torno a la protección social. Las ramas del derecho social son las siguientes: derecho de trabajo, derecho agrario, derecho de familia, derecho de seguridad social. Primero, derecho de trabajo. Es el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patrones y obreros, y otros aspectos de la vida y condiciones de los trabajadores. Un ejemplo de este derecho son los horarios laborales. En algunos estados el horario laboral no excede de 8 horas. Si éste excede, son consideradas horas extraordinarias,
las cuales se remuneran de otra manera. Segundo, derecho agrario, rama del derecho que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura y la explotación de la tierra mediante ésta, es decir, que regula lo concerniente a las tierras, cosechas, pastoreo, bosques, entre otros. Tercero, derecho de familia, rama relativa a los derechos y deberes de la familia y en general a la institución fundamental que la familia constituye en toda sociedad. Sabemos que en todos los ordenamientos jurídicos la familia se encuentra incluida como pilar fundamental de la sociedad. Por ende, se crean normas, instituciones y principios para el resguardo de la misma. Cuarto, derecho de seguridad social. La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. La seguridad social está claramente definida en los convenios de la OIT y los instrumentos de la ONU como un derecho fundamental, aunque en la realidad solo una pequeña proporción de la gente en nuestro planeta disfrute del mismo. Si te ha gustado y te ha aportado algún valor, suscríbete y activa la campana. Entonces, pues ya vemos cómo se diferencia, cómo se analiza la parte de esa división tripartita que les comentaba del derecho. ¿Y por qué colocamos el video? Porque quiero también, para los de primer año que no conocen mucho de algunas regulaciones, de algunas cuestiones del derecho, que se fijen que está el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, y ustedes pueden elegir cuál de ellos optar. Para que nos quede más claro, vamos a terminar viendo un pequeñísimo video, y realmente es pequeño, dura 3 minutos, en el cual nos terminan de explicar esa división tripartita del derecho. Aquí va. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos acerca de las clasificaciones del derecho. En un video previo dijimos que el derecho se definía como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en sociedad. Hoy hablaré acerca de algunas clasificaciones teóricas del derecho. Una primera clasificación es la que divide al derecho en objetivo y subjetivo. El derecho objetivo es la norma jurídica en sí misma, es decir, se ve a la norma jurídica como un objeto. Todas las normas que encontramos dentro de las leyes, reglamentos, los ordenamientos jurídicos como tales serían el derecho objetivo, las normas jurídicas vistas como un objeto. En contrapartida tenemos el derecho subjetivo. Este se definiría como la facultad o el permiso derivado de la norma jurídica y que cada uno de nosotros tenemos en lo particular. Un ejemplo de derecho subjetivo sería mi derecho de transitar libremente por las calles, mi derecho de asociarme con fines políticos, etc. Derechos o permisos que de alguna manera están redactados en una norma jurídica o en un ordenamiento, pero que la facultad que yo tengo en lo particular es lo que se clasifica o define como derecho subjetivo. Otra clasificación del derecho es la de derecho real y derecho personal. El derecho real es la facultad o poder que yo tengo para aprovechar una cosa de manera directa y autónoma. En cambio, el derecho personal es la relación que existe entre dos personas por medio de la cual una puede exigirle a la otra determinada conducta o prestación. Otra clasificación del derecho nos dice que este se divide en derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público básicamente regula las relaciones entre el Estado y los particulares o entre distintos estados o dependencias de gobierno. El derecho privado se limitaría a regular relaciones entre los particulares. Y por último, el derecho social sería un híbrido entre el derecho público y el derecho privado, es decir, regula relaciones entre particulares, pero con un mínimo de aspectos irrenunciables, es decir, aspectos que no se dejan a la voluntad de las partes, sino que
debe observarse lo que la ley establece como mínimo a respetar. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? De derecho público sería el derecho penal, el derecho fiscal. Son áreas del derecho que regulan la relación entre el gobierno y los particulares. Ejemplos del derecho privado serían el derecho civil y el derecho mercantil, el derecho familiar. Únicamente regulan la interacción que existe entre particulares. Y por último, ejemplos de derecho social sería el derecho laboral o el derecho agrario. Son áreas del derecho en las que, si bien los particulares podemos ponernos de acuerdo en ciertos aspectos, existe un apartado de condiciones que no pueden dejarse a la voluntad de las partes y que en todo caso se deben de respetar. Nos vemos en el próximo video. Ok, como ven, hay un montón de formas de poder clasificar el derecho. Sin embargo, nos vamos a quedar con esa división tripartita que yo les comentaba. Y es importante determinar o decir de que es la más aceptada. No es que sea la única, pero sí es la más aceptada. Por lo tanto, la filosofía del derecho, pues se relaciona con muchas áreas como tal. Ya más o menos lo hemos visto en lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado conversando en estos días. Ahora bien, es importante decir que la filosofía del derecho tiene también algunos tópicos o temáticas preponderantes. Y hay algunas que, como ya les decía, tiene que ver con la esencia misma del derecho. Ustedes mismos lo comentaban cuando dos personas se ganaron un punto bien facilito en el parcial, pero el derecho es una disciplina científica que posee un lenguaje que le es propio, situación que genera la complejidad para su entendimiento e incluso para su propio discurso. Ojo, la filosofía del derecho realiza un ejercicio de carácter argumentativo sobre la norma y cómo esa norma va a interferir en la conducta de las personas. Miren, siempre va a estar relacionado norma y conducta de la persona. Eso siempre va a ser así. Y el derecho, al ser entendido como un conjunto normativo, no puede entenderse de una sola manera, como les comentaba al principio. En otras palabras, no puede ser lineal o literal, pues desde el punto de vista de la lógica, cada supuesto que se trata de resolver con la aplicación del mismo. Ahora, puede tener diversas formas de solución o respuesta a un caso, pero significa que vamos a tener que utilizar el que más adecuadamente se acople a nuestras necesidades y también a lo legítimo y legal. Por ello, tenemos que recurrir a realizar una interpretación del componente de hecho de la norma que se enfrenta a la realidad para con ello lograr una posible consecuencia conforme al ordenamiento jurídico. Lo que les estoy tratando de comentar es que se debe ir más allá del espíritu del legislador, de lo que el legislador quiso decir o la esencia misma de la norma jurídica, de la intención que se tuvo al momento de formular la norma, debiendo analizar la intención de quien lee y la aplicación de la misma a casos concretos. Eso es lo que es importante en esta parte. Ahora, el juzgador, el juez, al momento de aplicar una ley, necesariamente argumentará e interpretará, pero de alguna forma bastante especial, no utilizando una lógica clásica, ¿para qué? Sino que utiliza una lógica difusa que permitirá luego de un ejercicio argumentativo establecer la solución para un caso concreto. El caso concreto es que el juez va, o más bien el juez tiene como función primordial resolver como sea un caso concreto. Es en ese momento que utiliza los postulados de la filosofía del derecho para que la resolución sea congruente con los postulados científicos de la materia. Fíjense que, aunque parece lógico, pero debe decirse que el juez no utiliza una lógica matemática, una lógica de carácter biológica como tal,
sino que usa una lógica propia para el desarrollo del derecho estructurado. Desde la pretensión de la corrección, en otras palabras, trata de mezclar lo moral con lo jurídico. En definitiva, podemos concluir en esta parte que el derecho, ojo, el derecho requiere una interpretación, motivación y argumentación, la cual parte de la norma conectada con una realidad moral y propia del mismo ordenamiento jurídico. Ahora, también tenemos que decir que la filosofía del derecho, como parte de la rama de la ciencia jurídica, no es estática, está en constante movimiento. Por cierto, en la tercera unidad vamos a ver o vamos a hacer un pequeño análisis o una pequeña reflexión que tiene que ver con en los problemas actuales en los que atraviesa la filosofía del derecho. Pero no es estática, es cambiante. Por lo tanto, sus postulados y axiomas van a depender del momento histórico de que se trate, del momento histórico en el que estén. Pudiendo ser mutable, como es lógico, y pues han venido cambiando. En la segunda unidad vamos a ver, por ejemplo, lo que decía Marx sobre el derecho, lo que decía Del Vecchio sobre el derecho, lo que decía respecto a la filosofía jurídica, incluso Santo Tomás de Aquino, etcétera. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando que a través del tiempo cambia sutilmente cuál es la esencia misma de la filosofía. Ahora, el análisis sobre los temas que le corresponden a la filosofía del derecho y los que no, tienen una génesis o tienen un germen o un inicio en lo postulado por un señor que se llama Norberto Bobbio, sobre las dos formas en que se pueden ejecutar la filosofía del derecho. Por una parte, está la filosofía del derecho de los filósofos y por otra tenemos la filosofía de los juristas como tal. Y es importante comprender la esencia de este señor Bobbio porque nos va a permitir conocer no solo la esencia de la filosofía del derecho, sino que también la esencia misma de los derechos humanos. Para lo cual, vamos a ver un pequeño fragmento de una entrevista que se le hace sobre el pensamiento de Bobbio a una persona que conoce mucho respecto a él. Norberto Bobbio fue, sin duda, un gran pensador. Influyó muchísimo en la cultura política mexicana y en la clase política mexicana. Estoy hablando de los años 80, ¿no? Y parte, digamos, de los 90. Norberto Bobbio también es uno de los pilares del pensamiento político italiano y después universal. Heredero también en su momento, digamos, de la responsabilidad que hubo de construir las disciplinas, de reconstruir las disciplinas sociales después del fascismo en Italia. Él contribuye al desarrollo de una ciencia política, filosófica y teórica muy importante, porque asume el desarrollo de las instituciones políticas. Hay un libro básico que se llama Estado, Gobierno y Sociedad, y siempre se complica a los estudiantes la diferenciación básica entre Estado, Gobierno y Sociedad. Entonces, Bobbio señala, es importante que veamos cómo vamos a estudiar el desarrollo del Estado. Dice, y lo vamos a desarrollar desde dos formas, desde las instituciones políticas y desde el pensamiento político. Entonces, una cosa es decir estudio pensamiento político y otra cosa es decir estudio instituciones, ¿no? El enfoque institucional pues, está nutrido también históricamente
básicamente del estudio del Estado y de todas las formas institucionales que tiene que ver con el gobierno. Hay un libro que yo tuve la fortuna de leer que se llamó Existe una teoría marxista del Estado, ¿no? Y entonces, como buen marxista, Bobbio desarrolla esta discusión que nos ilustraba mucho. Recuerden ustedes que el marxismo no plantea el desarrollo del Estado, al contrario, lo que propone es su extinción lenta y paulatina, pues, ¿no? Después de haber llegado a una sociedad sin clases. Bobbio recupera esta teoría y es muy importante. Por eso creo que es fundamental leerlo. Ahora, al final de su vida, Bobbio elabora un libro que yo tuve oportunidad de ver en muchos lugares, en muchas universidades, en muchas oficinas de servidores públicos, en muchas academias, ¿no? Que se llamó Izquierda y Derecha, ¿no? Entonces ese libro es de una obligación fundamental, aun cuando en los últimos años se ha desdibujado esa fractura y esa división en la que a veces no sabemos los partidos a qué ideología responden. Es muy importante verlo a nivel del fundamento teórico y filosófico de por qué, dice Bobbio, debe de existir izquierda y derecha. Y su tesis es, mientras exista la desigualdad, mientras exista la exclusión, mientras existan sectores que no tienen incorporación a los sistemas sociales a un buen nivel de vida, debemos, o un aceptable nivel de vida, tenemos que seguir discutiendo la existencia entre la derecha y la izquierda. A Bobbio lo debemos de considerar también como uno de esos pocos grandes teóricos mundiales de la democracia. Sus definiciones, sus críticas, su análisis sigue siendo un referente fundamental. Para entender las contradicciones de la democracia hoy en día, es fundamental leer el libro El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio. Ok, básicamente la esencia de Bobbio juega un papel preponderante en un montón de situaciones de la vida cotidiana, no solamente en lo jurídico, pero sí decirles que Norberto Bobbio es uno de los grandes pensadores del derecho y lo vamos a tener y lo vamos a analizar casi durante todo lo que vayamos viendo respecto a la filosofía. Van a disculpar que quizás esta unidad 1 la van a resultar bien pesada, porque yo sé que es pesada porque estamos viendo la parte de la introducción o fundamentos de la filosofía del derecho. Sin embargo, ya en la siguiente vamos a tratar de hacer una actividad para que sea más práctica y sobre todo que podamos entender de mejor manera el jus positivismo y el jus naturalismo. Ahora, el contenido temático, problemático, cognoscitivo e investigador de la filosofía del derecho de los juristas se puede concluir o se puede decir lo siguiente. En la filosofía del derecho de los juristas, el análisis jurídico y filosófico está básicamente, ¿cómo decirlo? En la filosofía del derecho de los juristas, el análisis jurídico filosófico deviene no de la filosofía como tal, sino de la experiencia y del quehacer diario de los aplicadores del derecho, es decir, los juristas y todo lo que aporta la ciencia del derecho. Así pues, los filósofos del derecho se convierten en teóricos de lo mismo. La filosofía del derecho de hoy puede equipararse o es sinónimo de teoría del derecho. Ahora bien, al momento en que se definen los tópicos de la filosofía del derecho de los juristas, no puede quitarse lo que decía Bobbio en su triada, la cual se explica más o menos así. En lo que concierne o lo que tiene que ver a la ontología jurídica o también denominada teoría del derecho, no tiene muchas diferencias con la teoría general del derecho, ¿ya? Y la ubicación es bastante polémica, pero vamos a tratar de analizar otras circunstancias para no perdernos en esto. Y es que la argumentación jurídica
podría desarrollar en el ámbito de la dogmática jurídica 3 funciones principales. La argumentación jurídica, que la vamos a ver, creo que ya en la tercera unidad, pero la argumentación trata de, en un primer momento, orientar la producción de normas, orientar la aplicación de las normas y por último, sistematizar el ordenamiento jurídico o un sector de este. Y por último, en cuarto lugar, si consideramos a la dogmática jurídica como una técnica, podemos decir que tiene que ver con el uso correcto de las reglas de argumentación. Y podemos concluir que parece muy razonable que la teoría de la argumentación jurídica sea considerada parte de la ciencia jurídica. En este orden de ideas, jurídico, pero sí decirles que vamos a abordar o vamos a decir en síntesis que la filosofía del derecho trata de buscar soluciones a las lagunas o problemas jurídicos que surgen en la realidad cotidiana del derecho. Hay casos que por más que el sistema jurídico esté bien estructurado, vamos a darnos cuenta de que no es tan fácil de resolver. Tenemos normas a veces contradictorias entre sí, por lo tanto, es un poco difícil que lo podamos identificar. Bueno, sin más, decirles que vamos a llegar por este día hasta acá, no sin antes recordarles, por favor, que tienen una tarea que hacer. Mañana les voy a subir, o más tarde, pero yo creo que va a ser mañana, las indicaciones generales, pero más o menos tiene que ver con identificar una ciencia del derecho que a usted le parezca interesante. Podría ser derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derecho de familia, etcétera. Y buscar un concepto al respecto de. Y luego, con sus propias palabras, decir cómo funciona la filosofía del derecho o cómo se utiliza la filosofía del derecho para esa área en específico. Cantidad mínima de páginas, 3. Cantidad máxima, hasta lo que quieran escribirme. Así que, dicho esto, también recordarle a la persona que me estaba hablando o que me estaba comentando de que subieron el ensayo en otro lugar, que lo suban por favor donde corresponde. Y si alguien tuvo problemas para subir el ensayo, díganme y yo se los puedo recibir con menor ponderación. ¿Sí? Podemos llegar a ese acuerdo. Yo no quiero venir a perjudicar a nadie. Yo lo que quiero es que analicemos, reflexionemos sobre el derecho y sobre todo que aprendamos algunas cuestiones que, si bien es cierto, ahorita todavía estamos en los arbores, es decir, en el principio acerca de la filosofía del derecho, pero más adelante sí vamos a reflexionar un poco del justnaturalismo y del positivismo. Así que si alguien tuvo problemas con la tarea, me escribe, yo se la recibo con puntos menos, pero se las recibo. Así que sin más, no sé si hay alguna duda, Doctor. consulta, comentario, dígame Pablo. Buenas noches, doctor. Mi compañero, yo fui el que le escribí, mi compañero Miguel y yo sí la subimos anoche, pero donde no correspondía. Entonces, cuando usted hizo mención anteriormente de que iba a ser subida nuevamente donde sí correspondía, yo traté, pero vi que no estaba habilitado. No sé si usted me podría hacer el favor y yo lo adjunto. Con mucho gusto, ahora lo dudo, pero mañana en la mañana yo lo hago y ahí le va a quedar hasta, ¿le parece el sábado a la medianoche? O sea, lo subo mañana, no hay Sí, problema. no hay problema, no se preocupe por eso, porque precisamente por eso queda la grabación, vea. Entonces, no hay ningún problema. Voy a habilitárselo hasta mañana porque ahorita voy a una pequeña reunión y voy a salir un poco tarde, así que no creo que pueda habilitárselo este día, pero sí lo voy a estar haciendo en primera hora mañana. Tal vez me escribe ahí un WhatsApp, un mensajito y yo con mucho gusto lo habilito. Ah, ok, está bien,
Si gusta yo le recuerdo también, pues, Por favor. Vaya, está bien. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Si no, pues terminamos la clase por este día y nos vemos pues el próximo jueves 17. Estamos terminando un poco antes de lo que tenemos configurado porque yo les estoy dejando algunas tareitas o algunas lecturas adicionales en el campo virtual. Y esas cuestiones adicionales que son 2 o un material, pues compensan esta parte. Así que si no hay alguna duda o consulta, pues pasen buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.